Listo. Entonces vamos a arrancar por la parte del comportamiento del portal cautivo. Acá básicamente un portal es una herramienta que permite controlar y gestionar el acceso a Internet a través de un proceso de autenticación web. Entonces acá es importante tener en cuenta que para el caso que manejamos en Data Wi-Fi, vamos a manejar un proceso de autenticación externa, AAA, en el cual pues en la gran mayoría de casos va a ser la autenticación contra el servidor Radius. Vamos a tener unos casos especiales como es los equipos Unify, en el cual la autenticación se hace mediante una API, o vamos a tener el caso de Ruigi, en el cual la autenticación se hace mediante el método de Wi-Fi Dock. Acá es importante también tener en cuenta que vamos a poder habilitar la autenticación ya en modo local, en cada AP o en cada controladora, o vamos a poder realizar la autenticación contra un servidor diferente. Acá vamos a continuar con la parte de cuáles son los servicios que van a constituir el portal cautivo. Acá es importante tener en cuenta que vamos a tener dos subservicios. El primero es el servicio web, que se va a encargar de mostrar una interfaz de interacción, que es básicamente el portal, lo que estamos visualizando. Y acá pues es donde ya se va a visualizar lo que se configura a nivel de hotspot. Acá en esta interfaz vamos a tener la capacidad de mostrar variedad de contenidos, funciones, preguntas, lo que ya nosotros configuramos en la plataforma. Acá en la parte del servicio web es donde también vamos a tener el registro de las conexiones, el registro de respuestas. La segunda parte o el segundo subservicio va a ser el servicio AAA. Acá es donde se va a validar la autenticidad de una conexión y va a permitir o denegar el acceso legítimo a Internet. Acá pues se solicita por medio de la interfaz web del portal, y acá pues cuando nosotros le damos un clic en navegar ahora, se va a hacer la comunicación, bien sea ya con el servidor Radius o en el caso específico de Unify, vía API, y pues ya en el mismo caso con Ruigi, en el caso de Wi-Fi Dock. Acá en este caso el servicio AAA va a comprender las tareas de autenticación, autorización y conteo, que ya es el accounting, de cada uno de los usuarios de la red Wi-Fi con hotspot. Entonces acá, en este diagrama, ya vamos a poder visualizar cuál es el comportamiento que se va a tener ya directamente al conectarse a la red. Vamos a tener el primer caso, que es la asociación de la AP, que ya es donde se hace la conexión a la red Wi-Fi o a la red como tal. Ya ahí pues se hace la asignación del DHCP. Ya una vez se hace la asignación de esta IP, el dispositivo va a tener el proceso de validar el connectivity check. En este proceso lo que hace es verificar si la red está en un estado cautivo o no. Si no está en un estado cautivo, pues es una red con Internet, lo que va a hacer es que ya le va a dar acceso. Ya en el caso de que esté en un estado cautivo, va a verificar primero pues cuál es el navegador compatible, y ya pues de acuerdo a cada uno de los dispositivos, pues vamos a tener una iniciación de usuario distinto. Esto ya depende del sistema operativo, de tipo de dispositivo. En algunos casos vamos a tener la notificación push, que al accionarla, lo que va a hacer es que va a redirigir al navegador nativo del celular o a un navegador que pues ya se tenga externo, como puede ser Google Chrome, puede ser Firefox, entre otros. O en el caso de dispositivos iOS, va a ser Safari. Ya pues esto va variando. Hay otros que pues van a tener un proceso distinto, que va a esperar a que el dispositivo pues ya se desbloquee. Ya una vez pasamos este proceso de iniciación de usuario, vamos a pasar a la presentación del portal cautivo. Ya acá pues vamos a tener procesos en los cuales va a mostrar navegadores nativos, va a mostrar navegadores ya como Chrome, que pues va a mostrar un poco más de información a nivel de URLs y demás. Y ya acá, una vez pasamos por el portal cautivo, hacemos el proceso de llenado del formulario, le damos en navegar ahora. Ahí es donde ya nos van a indicar si estamos autorizados o no al acceso. Ya acá, pues en este caso, en esa detección de cuál es el estado, lo que va a suceder es que va a indicar si el dispositivo va a estar con acceso a Internet o no. Entonces, en algunos casos,
vamos a tener que los dispositivos detectan que tienen acceso a Internet. Lo que va a hacer es que de una vez va a cerrar el navegador. Entonces, eso no es un error, es un comportamiento normal de ese dispositivo. Hay otros que ya lo deja abierto, ya pues va variando el comportamiento. Ya este sería el proceso que se tendría en la conexión. Ya se va a tener el tiempo de navegación que se le asigne, y ya una vez se le asigne este tiempo de navegación y se finalice el mismo, lo que va a hacer es que va a volver a desplegar el portal cautivo. Entonces, pues básicamente ese es el proceso a grandes rasgos. Entonces, pues no sé, hasta el momento, ¿hay alguna duda respecto a esto? Digamos, por ejemplo, como usted lo hace el proceso, o sea, ese flujo de cómo se despega el portal, para garantizar muchos soportes. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el tema de ¿y qué parte del flujo falla? ¿Qué parte del flujo queda? Sí, ahí es importante esa parte del connectivity check, porque en ocasiones nos ha pasado que a nivel de firewall limitan el acceso a ciertas páginas, y preciso a las páginas que consultan para estas páginas van variando de acuerdo pues a la marca, al sistema operativo. Si bloquean estas páginas, lo que va a hacer es que no va a detectar que está en estado cautivo, por lo cual no va a desplegar el portal cautivo. Lo mismo que dice Alejo, hay en algunas implementaciones que, por ejemplo, habilitamos el inicio de sesión con Google, y algunos dispositivos, mayormente Samsung, según he visto, utilizan los dominios de Google para hacer el connectivity check. Y como estos están permitidos en el Wallet Guardian, ahí pues no va a desplegar el portal cautivo, porque al consultar esa página va a aparecer que tiene acceso. Digamos que ahí hicimos una laboratorio alguna vez con Andrés, donde con Wireshark calculamos el tráfico para ver cómo es el tema técnico, y lo que sucede es que cuando el dispositivo ya sufrió cualquier llamada, o sea, la página llamada para hacerse un activo, él hace la petición, la página se puede volver en 302 para que redireccione. A veces supone que la infraestructura quiere que la apunte el portal activo. Ha pasado los casos muy contados, pero han pasado porque se vivieron, donde aún cuando no están los dominios de Google y se despliega el portal en todo dispositivo, hay unos que fallan. Ahí no se escucha, Felipe. Que Alejo no se escucha. Me escribió Felipe que Alejo no se escucha. Sí, sí, ahí. ¿Y ahí me escucha mejor? Ahí sí lo escucho. Sí, es que porque queda ahí la grabación con todas las intervenciones. No, tranquilo. Entonces, mira que ha pasado y hay casos donde aun cuando el dispositivo, los dominios no están en Wallet Guardian, la orden de la página es un 302 para que redirija, aún así el dispositivo no despliega el portal. Son casos contados, pero han pasado. En esos casos, la respuesta técnica que no puede llegar a dar es que al final del día, la infraestructura da una orden, pero la autonomía de tomar esa decisión y desplegar el portal captivo es del dispositivo. Como nos pasa con a veces Access Point, que toca volver a formatear porque el firmware viene corrompido. Entonces, a veces pasa. Dispositivos que no desplegan a pesar de que todo el resto despliega. Esos dominios que se utilizan para verificar si están en estado cautivo, ¿son siempre quemados por la controladora? No, por el dispositivo, por el celular, por el computador, eso ya vienen definidos, es ahí. Al portal captivo de acá, vieron que la primera página, que es una petición, fue como una MSTFN, que es el dominio interno de Windows para desplegar los portales captivos. En la documentación de Soho hay en la documentación de Soho hay bueno, eso lo vamos a mostrar. Pero entonces ahí puede que haya un caso donde un celular le despliegue el portal y otro no. De hecho, es más común de lo que se piensa. Ya nos ha pasado muchas veces, en el caso de BCP, nos dicen, no, es que está fallando todo y eso es un dispositivo. Entonces, y ahí son casos ya como muy aislados, hay veces que es muy complejo determinar el por qué no despliega. Entonces, ahí, pues en ese caso es entrar a hacer las validaciones, verificar que ellos no tengan bloqueos a nivel de red, porque como les menciono, si se tienen bloqueados estos dominios, pues al consultarlos va a decir, no, esta red no tiene Wi-Fi. Entonces acá, como les estaba diciendo Alejo, en Soho tenemos un artículo que se llama Comportamiento del portal cautivo, que pues también se basa en este documento que está acá.
Y acá es donde también se tienen cuáles son las URLs que se utilizan para cada uno de los sistemas operativos. Entonces, para Apple iOS, entonces apple.com, Apple Mac, OS, Google Android, que estos son como los que también nos generan bastantes problemas, Samsung Android, HTC Android y Windows. Entonces, pues ahí también tomar en cuenta estos dominios en caso de que se presente un comportamiento similar. Luego tú mencionabas el código de respuesta 302. Sí, ese es, o sea, cuando se realiza esa entrega de ese código es que no se puede desplegar el portal. No, ese es de redirección. Al revés, sí, o sea, ese 302 es una redirección. O sea, el celular, por ejemplo, este Solarios, él hace una petición a la página de Apple Connect. Cuando él hace la petición, la página no le responde con un 200 de te va a mostrar un contenido, sino que le responde con un 302 de, oiga, esto parece como que portal captivo, por favor redirija a donde se supone debe redirigir. O sea, quien dice a qué página hacer la petición en ese celular. Esa página le dice, esa página, él hace la petición, esa página le dice, oiga, redirija al portal captivo, que es cuando él apunta al portal que tiene configurado la infraestructura Wi-Fi. Listo, entonces hasta el momento ¿hay alguna duda respecto a esta parte? Listo, entonces seguiríamos ahí con la parte del comportamiento del portal cautivo, ya pues tomándolo en cuenta el proceso que se hace a nivel de radios. Entonces ahí, Felipe, no sé si vas a empezar. Sí, claro que sí. Bueno, entonces, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Listo, perfecto. Entonces, para el comportamiento o para llegar al punto que nos explicaba Luisa, hay que pasar por varios procesos de red. ¿Sí? Dentro de esos procesos de red, el primer proceso de red que hacemos es la asociación Wi-Fi, en este caso contra la AP, porque estamos pues en entornos Wi-Fi solamente. Entonces, lo primero que se hace es una asociación contra la AP. Esa asociación es en capa 2, por ende no tiene nada que ver con nuestro portal cautivo. Entonces, es súper importante siempre aclarar eso y revisar eso con el cliente, porque muchas veces nos llega más cotidiano de lo que parece. No, es que el portal cautivo no funciona. Y bueno, y se está conectando a la red Wi-Fi, no, ni siquiera me deja conectar. Entonces, ahí empezamos a hacer esos procesos. Entonces, el primer proceso es la asociación contra los APs, que eso tiene 4 pasos, que es una autenticación ahí en capa 2. Luego de eso, procedemos a la capa 3, que es lo que nosotros llamamos el DHCP, que es donde vamos a obtener el direccionamiento para poder navegar. Ahí tampoco interfiere nada el portal cautivo, pero es un proceso necesario para poder más adelante desplegar el portal. Entonces, aquí es donde el dispositivo llega y envía una comunicación de broadcast, llega al mundo y dice, buenas, estoy por aquí, y alguien, en este caso normalmente el router, o en algunos casos los APs que tengan configurados el DHCP, le entregan esa dirección IP, y esa dirección IP es la que le va a ayudar al dispositivo a navegar. Entonces ahí ya pasamos a la capa 3. En esa capa 3 es bien importante tener en cuenta algo. Muchas veces nos pasa que la gente dice, sí, es que me está dando IP, pero aún así sigue sin desplegarse el portal ni me deja navegar. Cuando les preguntamos qué IP le están dando, van y revisan y les está dando la IP 169, 168. Eso realmente no es una asignación de IP, eso es una IP de autoconfiguración, porque el dispositivo intentó muchas veces pedir DHCP y la infraestructura no le entregó, entonces él se pone esa IP para quedarse conectado a la AP. Sí, pero realmente nunca tuvo una respuesta de DHCP. Entonces, ese es el segundo punto que validamos muy seguido. Oiga, revisemos que tenga IP y que la IP sea una IP válida dentro del segmento, dentro del rango que le tiene que dar. ¿Sí? Entonces, normalmente ese 169 ya descartado, ahí procedemos a decirles, no les entregó DHCP. Esa petición de DHCP, como les digo, va por broadcast, es decir, el equipo entra en medio y grita a todo el mundo y le dice, oiga, ¿quién es entregando las direcciones IP? Esa dirección IP llega desde el enrutador o desde el equipo que está dando el DHCP, le entrega 5 parámetros básicos a nuestro dispositivo. Entonces, le tiene que entregar la IP, la máscara de red, el gateway, y los DNS y el tiempo de sesión. ¿Sí? El tiempo por el cual le va a prestar esa IP.
Este tiempo de sesión es totalmente diferente al tiempo de sesión del portal cautivo para que lo tengamos en cuenta. Este es por cuánto tiempo le voy a prestar yo esa IP. Luego procedemos aquí a esta diapositiva, que es el hotspot request, que es lo que pues nos contaba Luisa. Entonces, listo, ya tengo IP, ya puedo empezar a navegar en el entorno. En ese momento que yo tengo IP, lo primero que viene es una petición HTTP que hacen los dispositivos, ¿cierto? Y esa petición lo que va a hacer es intentar validar si ya tengo acceso a Internet, que era lo que Luisa nos decía de los Connectivity Check. Ellos tienen esos URLs de chequeo donde ellos van a garantizar que sí están saliendo a Internet. En este caso, cuando se responde que no hay esa salida a Internet de esos Connectivity Check, es cuando se recibe el mensaje que nos decía Alejandro, como que, oiga, usted no tiene salida a Internet, pero no quiere decir que no tenga navegación, sino que le envía un mensaje diferente que es el 302 de redirección. Ese mensaje o esa petición le quiere decir, oiga, hay algo en medio que es un portal cautivo por el cual usted puede navegar. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Que en ese momento el usuario tiene una barrera de restricción controlada, que es el portal, pero a la vez va a poder tener navegación o va a poder alcanzar ciertas páginas que son las del Wallet Garden. Entonces, eso es importante. El Wallet Garden es un bypass o es una regla que permite la navegación, que permite salir a las URLs o IPs indicadas. ¿Sí? Entonces, en ese Wallet Garden nosotros lo podemos controlar completamente. Es decir, nosotros podemos decirle a qué páginas puede ir. Que normalmente ponemos las básicas, que son las de Data Wi-Fi, para poder desplegar el portal, porque el portal es una URL externa a la infraestructura, entonces va a tener que ir hasta Internet, ¿cierto? Entonces vamos a poner nuestras URLs, y si el usuario solicita alguna URL especial, bien sea que quieren que su página sea visualizada además, también se pueden entrar ahí. Entonces ahí como para que lo tengamos en cuenta. Cuando se hace esa petición, entonces hace la petición HTTP ya de redirección al portal, pues va a ir a Internet al servidor externo. Entonces es esa petición que vemos externa aquí hacia nuestros servidores, que es importante que estén en el Wallet Garden para poder llegar, y nos retorna pues ese hotspot o ese entorno web, que lo más que más podemos asociar es con una página web, ¿sí? Si ustedes revisan, pues es prácticamente una página web que, como lo decía Luisa, se despliega de dos formas. En la mayoría de los dispositivos existe un navegador nativo que despliega esa página o URL que acabamos de consultar, y pues ahí vienen los parámetros que nosotros querramos usar. Digamos que esta es una interfaz web que puede tener cualquier forma de uso. Nosotros pues la hemos usado en la mayoría, si se dan cuenta, pues no tenemos las preguntas de usuario y contraseña, sino que están por debajo, y lo que tenemos por el frente son preguntas, encuestas, información que nosotros queremos pues obtener de los usuarios. Luego de esto, de tener esta página, mostrar todo lo que nosotros queramos mostrar en un portal cautivo, interfaz web, si quieres darle la siguiente, Luisa, por favor. Viene el proceso de autenticación. Entonces, listo, ya mostramos nosotros todo lo que queremos en nuestro entorno web, viene ese proceso de autenticación. Como muy bien explicaba Luisa, el entorno de autenticación nosotros usamos radios, pero no quiere decir eso que sea obligatorio que sea radios. El entorno de autenticación es simplemente que el dispositivo autenticador, que en este caso normalmente es el AP la MikroTik o demás, haga una solicitud a un servidor AAA que nos diga si está autorizado para autenticar un usuario, ¿cierto? Entonces, en el caso del Radius, pues le envía la petición al Radius, en este caso sí, el usuario y contraseña que normalmente nuestro portal envía por debajo, ¿cierto? Que estamos enviando nosotros, usuario la MAC y la contraseña en validación alfanumérica, que esos son los que nosotros tenemos quemados por debajo en este caso. Eso cuando va contra nuestro Radius ya reconoce esa forma de datos y nos da la autenticación, si está autenticado, y nos da la respuesta con los parámetros además de autorización, ¿cierto? Por eso es un servidor AAA, que es el de autenticación, autorización y accounting, que es conteo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros enviamos estos parámetros de autorización
de autenticación, perdón, él nos autoriza y nos autoriza con unos parámetros específicos. Entonces, ¿dónde nos envía? Los planes de navegación, que es la velocidad de subida, velocidad de bajada, tiempos de sesión, páginas de redirección, entonces que lo envía desde el radius, porque no siempre se envían desde el radius. Entonces, ahí se envían todos esos parámetros de autorización. Y empiezan, además, cuando tenemos habilitado el check de radius y cuando nuestra cuenta está en modo radius, pues empezamos a leer el accounting que nos envían los APs, ¿cierto? Ese accounting lo envían son los equipos autenticadores, no el usuario final como tal. Adicionalmente a eso, en ese proceso de inicio de sesión, es importante tener en cuenta que nos pueden solicitar que no sea el radius nuestro el que autentique. Entonces nos ha pasado que, por ejemplo, quieren que autentique el LDAP o quieren que autentique la MikroTik directamente o quieren que autentique un servidor radius local, que nos ha pasado con varios clientes. Entonces, esto es posible porque nosotros, fuera del portal cautivo, esto ya es otra fase, que es la autenticación. Entonces, la autenticación la puede hacer cualquier equipo que le dé el go al AP o al equipo que despliega el portal para dejar navegar al usuario. Entonces, aunque por o por estándar nosotros manejamos el radius o las APIs para los casos de Unify, no quiere decir que sea obligatorio que sea el autenticador, ¿no? Que sí es importante hacerle caer en cuenta al usuario. Oiga, cuando ustedes soliciten que el autenticador no sea nuestro radius, sino que sea su servidor LDAP, que sea su MikroTik, que sea el radius local que nos pasó hace poquito que ustedes tienen, pues las cuentas de radius o el accounting o la autorización ya no corre por cuenta nuestra, ¿cierto? O sea, ya son ustedes responsables de administrar ese accounting, si lo van a manejar, o la autenticación, validar que todos los datos de autenticación que se le envíen, pues ustedes los autoricen, porque ya son ellos los encargados de esa parte. Entonces, por ejemplo, en el caso de MikroTik, oiga, usted es el que tiene que crear los usuarios, porque desde nuestra plataforma ya no vamos a poder crear los usuarios. Ahí dentro de nuestra plataforma, recuerden que en la parte, al momento de crear el dispositivo, pues está ese check de autenticación externa, y ese check de autenticación externa, pues prácticamente lo que hace es eso, ceder esa responsabilidad de autenticación a un tercero. Ahí pues voy a pasar a la parte de la presentación. Felipe, una pregunta. Señor. Cuando pasa eso de que ustedes o de que el cliente quiere que se autentique contra otro servidor, ¿eso se configura en la MikroTik? O sea, en un caso real, ¿qué hay que hacer? En el caso real nos pasa mucho con las MikroTiks, por ejemplo, el que más bueno, las MikroTiks y los LDAP nos están pidiendo últimamente mucho LDAP. Con las MikroTiks, ¿qué hay que hacer? En la parte de la configuración donde nosotros chequeamos que la autenticación sea radius, que permítanme, les voy a mostrar aquí para hacerlo pues más real. Entonces vamos a abrir una MikroTik, ya les muestro ahí. Vamos aquí en MikroTik. Acá les voy a presentar pantalla. Listo. Ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, eso. Listo. Entonces, aquí cuando estamos en una MikroTik, en la parte de hotspot, hay dos cosas. Aquí existen jerarquías en MikroTik, por ejemplo, que es la autenticación. Por eso siempre se recomienda que los usuarios en MikroTik estén totalmente deshabilitados, que no haya usuarios locales, porque puede irse la autenticación por este lado, entonces súper recomendado que se vaya. Si lo que ellos sí quieren es definitivamente autenticar desde la MikroTik, aquí en la parte de autenticación quitamos el check de radius. Aquí en Users creamos un usuario con su usuario. Aquí nos aparece, ya desde aquí el usuario tiene que crear sus perfiles, cuánto tiempo de navegación, y como tal acá queda su user profile. Y nosotros desde la plataforma
como tal de data Wi-Fi, lo que tenemos que hacer es cuando creamos el dispositivo, Pero entonces, ¿cómo generar eso? habilitamos el check de autenticación externa, que es, por ejemplo, quien tiene esto, lo usan mucho en algunos coworking y hoteles, por ejemplo, de SDT, los hemos visto pues, bastante seguido. Entonces, aquí cuando creamos el dispositivo, recuerden que en el dispositivo existe esta parte de habilitación o habilitar autenticación externa. Entonces, en ese momento, cuando habilitamos esta autenticación externa, pues se habilitan unos campos de usuario y contraseña, ¿cierto? Que son los que van a enviar contra el servidor externo que haya configurado. Y lo que hace Data Wi-Fi, ahí me corrige lejos si no es así, pero es desprenderse y decirle, listo, ya parte de que quien da la autorización y a donde se va a enviar es a un externo que no, pues no soy yo, ¿sí? Entonces, así es como funciona en el caso de MikroTik, o por ejemplo en el caso de los LDAP que nos están pidiendo mucho últimamente, es lo mismo. Entonces, en la parte de autenticación, bien sea Radius o LDAP, pues, en este caso pues sería Radius. Entonces, aquí ellos no ponen nuestra dirección de servidor Radius, sino que ponen la de ellos. Aquí se habilitan el tema de Radius, pero ya cuando hay pregunta, ahí le preguntas a ese servidor. Y si ese servidor le da el OK, pues la MikroTik lo deja navegar porque tiene un OK de un servidor AAA. Sí, no sé si fui claro o tienen dudas con eso. Sí, pero mi pregunta es también, o sea que ahí no generamos estadística nosotros a nivel de radios. No, Y eso hay que confirmárselo al usuario y decirle, oiga, cuando eso sucede, nosotros no somos responsables de accounting, de conteo de estadística, porque el servidor que está haciendo la autenticación, pues es externo a nosotros, entonces, por ende, pues son ustedes, o sea, ya no podemos ofrecerles ese tema de accounting, eso se les ha dicho. bueno, ok. Ah, listo, Felipe, sí, claro. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra duda, pregunta. No, todo bien. Listo. Y por último, pues viene el proceso del cierre de sesión, ¿cierto? Que hace parte de la información que nosotros tenemos, tal cual como el DHCP da un tiempo de sesión y le dice, oiga, le va a prestar esta IP por un tiempo determinado, lo mismo hace el portal cautivo, le dice, oiga, le voy a otorgar navegación por un tiempo determinado. Ese tiempo determinado, pues nosotros lo damos en este caso como parámetros dentro del radius, y cuando ese tiempo se acaba, pues hay dos opciones. Normalmente ese tiempo cierra completamente la sesión y ya el usuario no puede navegar, y no todos los dispositivos abren automáticamente el portal. Lo mismo que venían hablando Luisa y Alejo. Esas son decisiones que siempre toma como tal el dispositivo. Entonces, normalmente lo que hace el dispositivo es, nuevamente, cuando intenta navegar, es que les va a desplegar el portal cautivo, pero ese comportamiento es única y exclusivamente decisión del dispositivo, ¿sí? Nosotros no podemos garantizar o forzar ese despliegue después de que se acaba la sesión. ¿Qué es importante? Que si tienen algunas marcas, por ejemplo, con respecto a esto, y es que si permiten, o por ejemplo, hay algunas marcas que tienen unos temas de forzar por debajo en la infraestructura esos mensajes, pero pues eso simplemente es para intentar garantizar el despliegue, pero quien siempre decide es el usuario final, que es el dispositivo. ¿Listo? Entonces, pues eso es importante tenerlo ahí. Ese proceso de finalización de sesión también se puede dar de dos formas, ¿no? Existe un proceso de finalización que es cuando se finaliza la sesión, que ya como tal el dispositivo que da la navegación, que nosotros llamamos siempre el AP, que no siempre es AP, pero nosotros le decimos el AP, el punto de acceso, cierra la sesión porque se acabó el tiempo y le dice ya no puede navegar. O hay otros donde es el usuario que por desconexión o por mensajes dice, oiga, ya no voy a navegar más. ¿Cuáles son esos dos? Normalmente hay un tiempo de inactividad, ¿cierto? Donde la AP está controlando todos los dispositivos y dice, oiga, este dispositivo lleva tanto tiempo sin navegar,
yo ya le voy a quitar el permiso porque si no está navegando es porque no lo necesita. Eso se llama el idle timeout y el keep alive time. Esos tiempos, todos los dispositivos los tienen, lo que pasa es que poco lo controlamos o poco lo controlan los usuarios, y sí es importante tenerlo en cuenta, porque había marcas como por ejemplo Ruckus al principio por defecto traía ese tiempo de inactividad en 5 minutos. Si en 5 minutos usted no generaba tráfico, Ruckus le cortaba el servicio a usted. ¿Sí? Ya subió más ese tiempo ya por defecto está alto porque la gente no suele modificarlo. En MikroTik, por ejemplo, también existen esos dos tiempos, se pueden deshabilitar o se pueden manejar esos tiempos de tiempo de inactividad y tiempo de desconexión, que son los dos tiempos que les hablo. El tiempo de inactividad es, oiga, usted está conectado a mí, pero no está generando tráfico. Después de ese tiempo yo lo desconecto y ese mensaje se lo envío al radius de, oiga, lo desconecté por inactividad. O existe el de desconexión de, oiga, yo veo que esta Mac está asociada, yo le di permiso, pero no la veo conectada en mi entorno. Ese tiempo suele ser el doble del tiempo de inactividad, ¿sí? Por defecto en lo que es ForIPNet, Ruckus, MikroTik, viene por defecto el doble de tiempo. Entonces, sí pasaba mucho en los hoteles, no sé si ustedes recuerdan al principio que en los hoteles teníamos muchos problemas porque, claro, la gente se iba y cuando volvía, le volvía a pedir portal. Entonces ahí fue donde se hizo el tema del Mac Authentication, donde se sacaron varias mejoras, pues para suplir esas funcionalidades que tienen todos los dispositivos en cuanto al portal cautivo. ¿Sí? No sé si ahí tengan alguna duda con respecto a eso. No, nadie. No, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, con eso pues daríamos como cerrado el flujo. El flujo, recordemos, pues importante, los dos flujos anteriores para que funcione en nuestro portal y podernos poner a hacer un troubleshooting nosotros, es que el usuario esté conectado a la infraestructura y tenga DHCP. De ahí hacia atrás, pues no podemos garantizar despliegues ni funcionamiento del portal. Eso sería todo. Yo tengo una pregunta. Nosotros dentro de nuestra plataforma, nosotros en la página de la edición del portal, espérenme un momento para hablarles puntualmente. Esto es algo que sí me gustaría entender porque sé que lo tenemos, pero no estoy muy seguro. Nosotros tenemos en nuestro portal, al momento de la edición, un check que se llama página de aterrizaje personalizada, ¿cierto? Pero además, bueno, la primera es que si esa página pues realmente aún se está utilizando y bueno, listo. Y la otra es que en algún momento con Miguel me explicaba que nosotros manejamos la redirección, aunque los dispositivos no la tuvieran por medio de caché. Creo que era algo así, si no estoy mal. No sé si eso, o sea, nosotros solucionamos la parte de la redirección de algún modo o ya efectivamente los celulares cierran su navegador por defecto y ahí morimos nosotros. Entonces, me gustaría tener como ese pedacito ahí que me parece importante. Respecto a digamos que respecto a la funcionalidad de URL de aterrizaje personalizada, lo que hace la página es que recuerden ustedes que en un estado de portal captivo, el ancho de banda de los sitios suele ser mínimo, porque hay mucha afluencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú rediriges del portal captivo, das clic en navegar y, por ejemplo, vamos a la página del Mintic y el internet del ancho de banda es muy bajito y empieza a cargar y a pensar, ahí lo que hicimos fue crear una funcionalidad que antes de redirigir al Mintic, autentica al usuario y redirige a otra página nuestra que va a mostrar un GIF de carga mientras por debajo él intenta alcanzar el Mintic, como para que de percepción al usuario pareciera que está cargando y él no tenga esa percepción de que la red está lenta. Eso es lo que hace esa funcionalidad. Ella no afecta en nada la redirección. O sea, tú lo puedes activar y como dice Lu, si un dispositivo interpreta que ya tiene internet y no muestra la página de redirección, lo cierra y ya te da internet, como pasa en Android. Eso respecto a la primera. Respecto a la segunda, ¿cuál era? Es que en algún momento pues se habló de caché de redirección. De una, sí. Como ustedes saben, digamos que algunos dispositivos, llámese quizás una Aruba, llámese quizás un Cisco Meraki, no permiten una redirección, o bueno, no suelen enviar parámetros en la redirección. Lo que nosotros hacemos, ahorita más adelante lo vamos a explicar, es que cada marca envía
cuando la marca redirige a nuestra página, envía parámetros de distinta manera. O sea, puede que para Cisco la MAC se llame Khaled, puede que para Huawei se llame APMAC. Lo que nosotros hacemos con esa URL que nos llega es identificar las variables y desplegar el formulario. Entonces, acá hay una parte importante y es que la redirección, o sea, si nos ponemos desde ese punto de vista, cuando tú rediriges a una página, o sea, cuando la infraestructura redirige a una página, pero no envía atributos, o sea, no envía el payload para saber qué atributos son, pues no tenemos manera de identificar de qué manera hacer la redirección. Entonces, ¿cómo lo solucionamos en ese caso? Lo que hacemos es que cuando tú desplegas el portal captivo, guardamos una cookie, que una cookie es un pequeño archivo en el navegador del usuario, guardamos una cookie que lo que hace es que cuando la infraestructura redirija a un endpoint que es nuestro, que ustedes conocen como redirección unificado, lo que hacemos es dos cosas: identificar si existe esa cookie y si existe, sabemos qué usuario es y a dónde redirigir. Y en dado caso de que no exista, validar si vienen parámetros para saber a dónde redirigir. Entonces, de esa manera solucionamos aquellas marcas que pueden redirigir, pero no enviar parámetros de saber de dónde son. Incluso si ustedes abren sus computadores y han interactuado con alguna página de portal captivo en el navegador que estén trabajando y escriben data Wi-Fi, redirección unificado, seguramente los va a redirigir al último plan de navegación que tienen activo, independientemente que no estén en ese instante en radios, porque la cookie va a su computador. A nosotros, o sea, cuando Se instala solita. portal, Se instala solita, sí. Eso fue lo que hicimos de base con Miguel para poder solucionar ese problema de cuando no podía redirigir. Ahorita podemos hacer un ejercicio sin problema. Incluso ustedes van a abrir esta URL, les va a pasar por el chat esta URL y van a ver que los va a redirigir a algún lado. Dirección. Les voy a enviar por el chat del Meet. Por favor, ábranla y díganme qué les aparece. Si les aparece Google, es porque no tienen nada asociado por ahora. O la cookie ya se borró. Sí, por el, método yo pregunto básico. De una. Déjame ver, te los envío por el grupo de innovación. Nos estamos todos. Listo. ¿A dónde lo redirigió? A dieron clic. ¿A quién más? ¿A Google? A Google. ¿Sí? ¿Todo Google? Entonces, sí, lo que pasa es que las cookies tienen un tiempo de vida. Entonces puede que ya se haya vencido la última cookie que ustedes utilizaron. Si ustedes entran a simular una experiencia, por ejemplo, yo no sé, entran a simular una experiencia de algún cliente y dan clic en navegar y vuelven otra vez a redirección unificada, les va a redirigir al plan de navegación del cliente. ¿Listo? Entonces, no sé si alguna otra duda o algo que quieras aportar, o Pipe. Pues creo que Bueno, por ese lado, Que por el lado de no. ahí creo que es importante tener en cuenta que cuando se va a hacer hacer la configuración ya a nivel de la infraestructura, es pues que pongamos esa URL de redirección unificada, y hay en muchos casos en los cuales pues se te la página del cliente y esto pues no nos permite tener el dinamismo que pues se requiere ya con las configuraciones que nosotros hacemos. En otra parte, bueno, ahorita la tocamos, de cómo hacer un debug rápido, de ustedes saber qué está haciendo la controladora. ¿Sí? Listo. Aunque lo tenemos. Pero en el celular no carga. Sí. ¿Están cansaditos? Pues sí, lo dejamos ahí. Es que yo quería mostrarlos a... No, yo tengo una sola de ejemplo. La envió por el chat. Sí. Se lo leo. Ludy, Alejo, ¿les parece? Detenemos ahí la grabación para ponerle nombre a esta y arrancar con otra grabación diferente. De una. Igual con la Mac, sí. Tengo que detener esta grabación para poderlas tener por